Bueno, son las 1:08. Vamos a hablar de otros temas, o quizá un poco es el mismo. ¿Cómo evitar que nuestros hijos terminen siendo pues delincuentes, terminen siendo estos miserables que van y balean gente por plata? No tener hijos de bien. Yo tengo hijos, mucha gente que nos está escuchando seguro también. ¿Qué tipo de padre debemos ser? Nos acompaña la psicóloga María Luisa Reategui. Ella ha escrito un libro a propósito para ayudarnos también a detectar conductas de riesgo, alcohol, drogas, muchas cosas importantes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias Lorena por la invitación. Feliz de estar contigo, con ustedes y poder compartir alguna información. Te escuchaba hace un momento a ti y a Nano decir que la educación hoy tiene que girar en función a la formación de valores. Sin embargo, el principal lugar donde tienen que formarse los valores no es en el colegio. Muchos padres lo que hacen es que le entregan al colegio la responsabilidad de formar chicos responsables, honrados, correctos, solidarios, y lo ponen en manos de los profesores. O se lo entregan a la televisión también, y la televisión tiene la culpa. Sí, la televisión tiene la culpa, pero lo cierto es que es responsabilidad de los padres de familia, en función a los estilos que desarrollen, formar valores en sus hijos. Esto no es responsabilidad del sistema, todavía no, es responsabilidad, y esto viene desde la casa. Entonces, precisamente tenemos un video que nos va a graficar un poco los tipos de padre que existirían. Claro, seguramente hay variantes, pero más o menos algunos identificados. Así que vamos a conocer cuáles son pues estos tipos de padre que existen en la actualidad. Padres y madres, ojo, vamos a ver. Mamá, quiero ver la tele y quiero muchos dulces. No quiero hacer la tarea ahorita. Está bien, Juanito. Al fin que eres un niño pequeño y la harás después que hayas descansado. Papá, ¿me podrías dejar salir a una fiesta hoy en la noche con mis amigos? No, claro que no. Ándale, ¿por qué no me dejas ir? No, dije que no y es no. Mamá, va a haber una excursión en la escuela. ¿Me podrías dar permiso de ir? Puede ser, pero déjame platicarlo con tu papá. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Sí, creo que sí se lo merece. Ha sido una chica que ha sido muy cumplida en todo. Ya escuchaste, Sarita. Estoy de acuerdo con tu papá. Solo te pido que te cuides mucho y que te portes bien como hasta ahora. Muchas gracias, papás. En verdad, gracias. Los quiero mucho. Como hemos visto, es necesario hacer una revisión introspectiva y reconocer qué tipo de padres somos. Permisivos, autoritarios o tolerantes, por lo tanto nos debemos preguntar a nosotros mismos: ¿cómo me ha funcionado el actuar de una u otra forma? ¿Me funciona de esta manera o tengo que cambiar algo? Por lo anterior, depende de nosotros los padres elegir la forma de conducirnos hacia nuestros hijos, pero por favor. Estamos con la psicóloga María Luisa Reategui hablando de tipos de padres. Claro, lo más importante es reconocerse, mirarse en el espejo y aceptar, bueno, que además uno no va a ser perfecto, uno como padre hace su mejor esfuerzo. Siempre, no existe un papá que nazca con la intención o venga con la intención de causar daño en sus hijos, y por eso creo que siempre tenemos que partir de la buena intención. Sin embargo, Lorena, vale la pena decir que no hay tipos dentro de los estilos puros. O sea, a veces uno tiene un poquito del permisivo o mucho del castigador, y hay que encontrar cuál es mi tendencia, ¿no? Hacia dónde voy. Y generalmente tiene que ver con lo que uno recibió. O sea, es importante en el autoobservarte, en el observar y medirte y ver qué tipo de comportamientos tengo, ver también de dónde viene ese estilo. Y vas a encontrar que tiene mucho que ver con la crianza que tú recibiste, con el estilo que observaste en tu papá o en tu mamá, y probablemente repitas un estilo o te vas en contra del mismo. Esta clasificación está interesante. A ver, nosotros hemos ampliado un poquito más. Tenemos por ahí lo que acá se nombraba el padre permisivo o el papá patero. El papá patero es el que busca ser amigo de su hijo. ¿En qué momento la gente decidió que había que ser amigo de sus hijos? Porque mi mamá, recuerdo, mi mamá es una persona que tiene mucha disciplina, sumamente amorosa, pero las reglas claras, las reglas de juego absolutamente claras. Y actualmente, tanto mi hermano como yo, y nos llevamos 12 años de diferencia, o sea que hasta una generación ha pasado y los años pasan, le contamos todo a mi mamá, absolutamente todo. Mi mamá se sabe todos los nombres de nuestros amigos, qué nos pasa, qué no nos pasa, por qué, si salimos con alguien o no, etcétera. Y no pasa por ser amigo. Se confundió. El padre de familia de hoy se confundió. Es un padre que le tiene terror a sus hijos. Nuestra generación es una generación de padres que le tuvo terror a los suyos muchas veces, le tuvo miedo a sus padres y ahora le tienen terror a los hijos. Entonces, a lo que voy es que este papá patero ha entendido que
tener una relación horizontal con su hijo es la mejor forma de relacionarse. O sea, cuanto más hablamos el mismo idioma, cuanto más me cuentas tus cosas y cuanto más yo me meto en tu lenguaje y menos límites te puedo poner, vamos a estar más cerca uno del otro. El problema es cuando llegue el momento de poner un límite y decirte, hoy sales hasta la 1 de la mañana, hoy sales hasta las 12 de la noche, el chico te va a decir, no quiero. Además, mientras más chicos son, más límites necesitan, porque naturalmente están probando hasta dónde los dejas llegar y te desafían en todo. Cuando yo tengo un hijo de 3 años y te busca desafiar en todo. Y si tú cedes una vez, perdiste. Claro, la adolescencia va a ser caótica. Perdiste. Caótica, como uno termina. Si tú renuncias ahorita, así es. No hay nada que hacer. Y luego tienes una adolescencia complicadísima porque vienen los tiranos, que te pueden decir insultar, te pueden decir hasta un lado que yo me voy a ir igual de la casa. Y a veces los padres con los que conversamos nos dicen, ¿por qué los adolescentes llegan así hoy en esta generación? No llegan así. Uno los construye. Entonces este papá patero es un papá que quiere ser amigo y el mensaje directamente es, ningún papá tiene que ser amigo de su hijo. Ninguno. Porque no nos toca ser pata, te toca ser una persona que pone límite, te toca ser una persona firme. Y que no pasa por el amor. No, porque se puede ser firme con afecto. Y compartir miles de cosas. El estilo que siempre buscamos desarrollar es la firmeza con afecto. O sea, te quiero mucho, entiendo que quieras salir, entiendo que quieras consumir alcohol, puedo entender perfectamente la situación, pero tengo que decirte que no. Entonces, el afecto y la firmeza no tienen que divorciarse una de la otra. Entonces, papás, por favor, olvídense de la patería, olvídense de permitir el consumo de alcohol a un chico de 15 o de 16 años, que es un poco hacia donde la investigación en psicología va. El desarrollo de los adolescentes termina a los 25 años, el desarrollo cerebral. Entonces, cuando uno introduce alcohol a los 16 o a los 17 en un cerebro que es vulnerable, por ejemplo, lo haces altamente probable la tendencia a la adicción. ¿En qué momento cambió? Porque yo recuerdo cuando yo era chica, en los quinceañeros, por ejemplo, en los quinceañeros era normal, absolutamente común, que haya el coctelito del brindis, haya un chop de cerveza, controlado, claro, probablemente de la cerveza y el coctelito no pasabas. En cambio, mi hermano, con el que me llevo 12 años, había toda una política en el colegio de las fiestas sin alcohol, ya no había esta permisividad. ¿En qué momento nos dimos cuenta que los menores de edad no deben tomar ni siquiera una probadita para el brindis? Así es. ¿Qué es lo que tendría que suceder? ¿Cuándo? Cuando el aporte de la ciencia nos dice que es un cerebro vulnerable. O sea, realmente uno dice, ¿cuándo tendría que tomar el adolescente a los 25? De repente eso no es posible. De repente eso no es posible porque no dice cómo hago para que mi hijo llegue a los 25 años. Pero para los papás, cuanto más retrasen el consumo de alcohol, mejor es. ¿Por qué? Porque es un cerebro plástico. Nosotros hablamos mucho de la plasticidad cerebral. Es un cerebro que no ha terminado de formar conexiones. Entonces, no es lo mismo tomar a los 40 que tomar a los 15. Papá patero diría, por ejemplo, ¿cuál es el problema con tomar con mi hijo? ¿No? Mejor que tome conmigo en la casa. Mejor que tome conmigo en la casa, cosa que le quitamos el factor prohibido y no va a querer ir a hacerlo a escondidas, ¿no? Yo le voy a enseñar lo que es la borrachera, conmigo que viva la consecuencia. Y que tome buen trago, no lo que pueda pagar por de 10 soles o menos. Error enorme. Error enorme. Los padres no deben nunca de negociar el consumo de alcohol. Esa es una de las cosas que no está en plano de negociación. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Claro que vamos a seguir conversando, pero lo más importante es que usted nos llame, que usted participe, porque su opinión importa. 212-5353 y desde provincias, el 0800-24-802. Llámenos y participe. ¿Qué tipo de padre es usted? Mírese al espejo y acéptelo. No importa, los papás hacemos nuestro mejor esfuerzo. No tiene que sentirse culpable, tenemos que aprender a ser mejores nada más. Tener un poquito o bastante paciencia cuando se trata de los chicos. Hacemos una pausa y regresamos. Solicitan más padres con deseos de amar más a sus hijos, con deseos de que puedan ser magníficos amigos, con deseos de poderlos abrazar sin importar lo grande o lo pequeños que ellos pudieran estar. Se solicitan más padres que quieran convivir más con sus hijos,
ellos jugar, que quieran con ellos disfrutar, cual si fueran un par de chamaquitos. Es inútil presentarse sin estos requisitos, es inútil presentarse si no vienes con un corazón de niño. Se solicitan más padres que quieran con ellos platicar, que quieran 1000 proyectos realizar, que quieran las galaxias conquistar, cual si fueran los más grandes amigos. Se solicitan más padres que quieran convivir más con sus hijos, que quieran con ellos jugar, que quieran con ellos disfrutar, cual si fueran un par de chamaquitos. Es inútil presentarse sin estos requisitos, es inútil presentarse si no vienes con un corazón de niño. Se solicitan más padres con deseos de un mundo mejor. Apúrense, solo quedan 100 millones de vacantes. The Rolling Stones, bueno, la banda legendaria, América Latina, Olé Tour 2016. 6 de marzo, Estadio Monumental, la mejor banda de rock and roll del mundo, llega a Lima y Metro te lleva a verlos. Por cada 10 soles de compra en productos auspiciadores recibe un sticker, llena tu cartilla, más 350 soles, 50 puntos bonos y canjea una entrada. No te pierdas a los Rolling Stones en vivo. Stock limitado, así que puedes apurarte. Mayor información ingresando a www.metro.com.pe/Rolling Stone. Ay, me gusta escuchar a Mónica, ¿sí? ¿No? Que uno se siente acompañado, no se siente tan solito ahora que estamos acá reemplazándola en Radio Capital y seguimos hablando de qué tipo de padres somos y cuál finalmente es el mejor estilo para buscar tener hijos sanos, saludables. Tenemos una llamada. A ver, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Hola. Hola, señor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis. Luis, ¿qué le preguntaría aquí? ¿Qué tipo de padre es usted? Yo más que preguntar, yo te quisiera contar un poco mi experiencia. A ver. Yo soy padre de 4 hijos. ¿Ya? Tengo 2, ya uno de 26 y otro de 21. Y de ahí tengo 2 pequeños, uno de 9 y otro de 3 años. ¿Del mismo matrimonio, compromiso? No, de otro compromiso. Ok. No, pero mis 4 hijos siempre han vivido conmigo. Ah, ok. He sido papá, así como es la mamá gallina, yo soy el papá gallo. Muy bien, claro que sí. Entonces, yo un poco que discrepo con cuando dicen que no hay que ser el papá amigo, el papá, pero yo creo que habría que agregar algo más. O sea, el papá amigo es el papá que no solamente dice lo que no se debe hacer, sino que con el ejemplo muestra que lo que dice es lo que él hace también. Por ejemplo, no es, pero llega a la casa y me ven una borrachera que me caigo. Particularmente quien te habla, por ejemplo, yo soy totalmente abstemio desde hace más o menos 20 años. ¿Ok? Entonces, mis hijos, mira que están en el mundo artístico, uno es actor, el otro está estudiando, entonces, y yo estoy en un mundo muy bohemio, pero ninguno de los dos bebe nada de alcohol. Luis. Yo no he tenido que decirles no tomes, sino Claro. que ellos en casa nunca han visto alcohol. Luis, si me permites, Nunca me han visto si me borracho, permites que... nunca me han visto Ajá. ni drogado, entonces A ver. eso es... Sí, te escucho. El ejemplo. Sí, Luis, discúlpame que te interrumpa, porque tú has mencionado un tema bien importante, ¿ya? Y te agradezco mucho.
que es el tema de la coherencia, Lorena. Sí. Un padre tiene que ser coherente. Lo que plantea Luis es muy cierto. Uno puede decirle a su hijo, no se toman gaseosas en la casa, ¿no? Porque son dañinas para la salud y de repente uno termina haciéndolo. Entonces, cuando uno O no quiere se come en el transmitir- cuarto y tú comes en el cuarto. Lógico. Entonces, el aprendizaje entra por lo que uno ve, no por lo que uno escucha. El ser humano aprende primero por la vista, ¿no? Entonces, si el padre no es coherente entre lo que dice y lo que hace, entonces no pretendamos tener hijos el día de mañana con ciertos valores, porque lo que va a terminar aprendiendo es lo que tú terminas haciendo dentro de tu comportamiento. Si yo le voy a decir a mi hijo que no tome alcohol, ahora, yo puedo, entonces tengo que ser abstemio, no necesariamente, y ahí sí, Luis, me vas a permitir que corrija un poco lo que tú estás diciendo, porque no es lo mismo un cerebro de 40 años, que era lo que decíamos hace un momento, no es lo mismo una persona adulta que ya terminó la formación de su cerebro que una persona de 20 años o de 18. O sea, no quiere decir que yo tengo que dejar de tomar alcohol porque quiero que mi hijo... Además, el entorno influye. Tú vas a una fiesta y Lógico. tienes el acceso al alcohol y la presión de Lógico. grupo que te dicen, toma, no seas pavo, ¿cómo no vas a tomar? Así es. Entonces yo creo que uno puede utilizar el argumento de finalmente yo ya soy grande, soy adulto, obviamente no voy a llegar borracho ni alcoholizado a mi casa porque tengo que manejarme de alguna manera, pero hay que... Ese que de pronto trabaja mucho o pasa poco tiempo con los chicos y tiene un gran sentimiento de culpa, Lorena. Entonces, por lo tanto, quiere ser firme, quiere mantener ciertos límites, pero por culpa no puede. Y entonces termina cayendo en una contradicción, en amenazas que te voy a castigar si tú haces tal cosa, pero finalmente el chico termina faltando la regla y el papá deja pasar O y también deja lo pasar. castigas tanto que en verdad el castigo es como que Desproporcionado. ya, mi mamá pues siempre me castiga. Lógico, ya. Tenemos lógico. otra llamada. Buenas tardes, lo escuchamos. Bienvenido a Capital. Hola. ¿Aló? Hola, hola, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Juliana. Hola, Juliana, bienvenida. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo una de 12 de mi primer compromiso y uno de 3. ¿Y cómo te va? Bueno, hay mucha diferencia, yo creo. En la primera, estoy un poquito confundida y quiero que la doctora me oriente, por favor. A ver. Ella va a cumplir 12 años, entonces está en toda la edad de los permisos y Preadolescente. vamos a la pijamada, entonces ya un poquito que quiere salir un poquito más con sus amiguitas, claro, cercanas, de la misma edad, ¿verdad? Sí. Pero su papá vive de aquí a media hora de mi casa y yo vivo con mi nueva pareja. Se lleva muy bien, pero ¿qué hago al momento de los permisos? ¿Te refieres con qué? O sea, ¿cuál es tu duda? ¿Es el horario. ¿El horario? ¿Hasta qué No, hora? no. Yo quiero que ella nos vea a nosotros o que ella crezca viéndonos como una familia. Y para una familia tú tienes que pedirle permiso primero al papá o consultarlo en papá y mamá. Entonces, ¿cómo quisiera haces me tú oriente. que vives separada del papá de tu hija? Claro. ¿A quién le pide permiso? Claro, y yo vivo ahorita con mi segunda pareja, que no es su papá, entonces al momento de los permisos, él siempre pregunta, ¿hasta qué hora? Pero, ¿dónde, querida? Entonces, ella un poco que se incomoda y me dice, mamá, pero ¿por qué me pregunta? Entonces yo le digo, pues no, es que él se preocupa, es que él quiere saber dónde, quiere saber a qué hora vas a llegar o dónde te vamos a llevar. Entonces, ¿cuál es la figura correcta que yo tengo que seguir con ella? O le digo simplemente al papá de a mi segundo compromiso, no te metas, yo voy a consultarlo con su papá. Esa parte no sé cómo manejarla. Bien, ahorita. Juliana, muchísimas gracias por tu consulta. Ajá. Algo que le pasa a mucha gente. Mucho, Ahora, me encanta la pregunta Sí. porque creo que mucha gente se va a poder identificar con ella, con Juliana. Y yo te diría lo siguiente, mira, la mamá eres tú, ¿no es cierto? Tu pareja, entiendo que puede tener toda la buena intención y apoyarte, pero quien tiene que poner el límite o la pauta es la mamá. especialmente si existe un papá presente y real. Exacto, ¿no es cierto? Ahora, yo entiendo que uno puede decir las reglas que funcionan para mí como mamá no necesariamente son las que el papá biológico va a poner en su casa, pero lo cierto es que te sugiero mucho que con tu hija de 12 años seas tú quien ponga el límite y tu pareja quien te apoye. Entonces tú dirás hasta tal hora, te permitiré ir a tal lugar y a tal no, por las razones que tú creas convenientes, pero que tu pareja sea la persona que solo apoye la decisión que tú has tomado, que no sea él el que tenga que poner el límite, porque efectivamente tu hija podría decirte, ¿y quién es él para decirme lo que tengo o lo que no tengo que hacer? Entonces él entra como en un rol de apoyo. Si estamos hablando de una decisión en la que tú consideras que el papá tiene que saberlo, entonces le dirás, mira, déjame conversarlo con tu papá y te daré una respuesta dentro de un momento, al rato, como lo vimos un poco en el video, ¿no? Lo converso y te aviso, pero con quien en todo caso tendrías que tomar una decisión y conversar es con el padre, no con tu pareja actual. ¿Qué sucede a veces
que las personas que se juntan, que se casan, que tienen hijos, vienen de crianzas muy distintas. Y que lo que para uno está permitido, por ejemplo, ir a una pijamada, para uno le parece bien y a otro le parece lo peor. ¿Cómo vas a ir a dormir a una casa donde hay hombres? Ese es un argumento muy típico. Sí. ¿Qué hacer en ese caso? Tú dices algo que es muy cierto, Lorena. O sea, es difícilmente una pareja va a venir del mismo estilo de crianza. Algunos vienen de papá pateros, otros vienen de papá castigadores, otros venimos de papá permisivos. ¿Qué sé yo? Lo importante no es que pensemos igual, lo importante es que podamos ponernos de acuerdo antes de transmitir un mensaje a un chico. Porque si yo como mamá digo, sí puedes ir a la pijamada, pero luego el papá le dice, no, no puedes ir, entonces el chico dice, no entiendo, pónganse de acuerdo primero. Y ahí es cuando surge el manipulador, cuando se concibe que hay un bueno y un malo. Entonces la mamá la buena y el papá el malo. Entonces cuando yo quiera algo me voy a acercar donde la buena y voy a evitar pedírselo al malo. Entonces, para evitar chicos manipuladores donde los únicos responsables son los adultos que no son capaces de ponerse de acuerdo, los adultos no tienen que pensar igual, no necesariamente, pero antes de transmitir una decisión tenemos que conversarlo. Entonces, vamos a llegar siempre a un tema de comunicación. Y en el caso de padres separados, a veces los chicos pueden ser todavía más manipuladores porque quieren aprovechar las propias diferencias naturales que existen entre los padres que viven en casas separadas. El otro día con mi hijo, por ejemplo, él agarra y me dice, yo le llamé la atención porque ensució algo en el auto, y él le dice, cuando estoy con mi papá, él no me llama la atención. Entonces yo volteé y le dije, eso no es verdad, porque yo conozco perfectamente a tu papá. Vamos a llamarlo a ver qué opina. Y su papá, por supuesto, le dijo, eso no es verdad, tú no puedes ir contra tu mamá. Automáticamente un discurso estándar en lo que se refiere. Es el mismo discurso. Así es. Las diferencias que uno puede tener son aparte del tema de los hijos, pero se trasladan y se mezclan. Sí, o sea, mira cómo tú dices, podemos estar separados, divorciados, pero tratar de ponernos de acuerdo respecto a dónde dirigir a un chico, qué queremos formar. Los padres tienen que sentarse, por muy peleados que estén dentro de la relación conyugal y por mucha separación que pueda haber, la relación parental nunca se rompe. Entonces, nunca la separación o el divorcio debe ser una razón por la cual no nos sentemos a conversar más allá de temas económicos. Los padres no tienen que sentarse a hablar solo de temas económicos. No, y no es un botín, además. Finalmente, el tema de la plata te puedes matar, pero es aparte del amor, del cariño y la crianza. Y el chico se convierte en manipulador, y esto quiero que quede bien claro, no hay persona manipuladora sin alguien que lo permita. Entonces, cuando hay padres que no se ponen de acuerdo, cuando hay padres que buscan agredirse uno al otro y utilizamos al niño para agredirnos, vas a tener un hijo tremendamente manipulador. Bueno, María Luisa, el tiempo nos ha quedado corto, pero sin duda hemos conversado muchos temas importantes. Es complicado, es un trabajo diario de mirarse al espejo, pero bueno, ¿qué tipos de padres somos? Al final, padres que amamos a nuestros hijos. Sí. Muchísimas gracias. A ti por la invitación, Lorena. No, era María Luisa Reati, que estuvo con nosotros hablando de estilos de crianza. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Radio Capital, vamos a regresar con más. Hoy es viernes, vamos a ponerle un poco de música, un poco de sabor a este inicio del fin de semana. ¿A ritmo? Claro, de la cumbia con el grupo 5. ¡Volvemos!